Vamos, vamos, ¿cómo andan? Tuve un inconveniente ahí, se me trancó todo y bueno, empezamos de nuevo, pero como si no pasara nada. Vamos a esperar ahí que vaya avisando en Instagram cómo andan, un nuevo capítulo que se ve que vamos a tener que cambiar el día con el atendedor. Ya lo vamos a llamar ahí, se ve que vamos a tener que cambiar el día porque no siempre pasa algo el miércoles que no podemos salir. Pero bueno, tratamos de estar el jueves, por lo menos no estamos fallando, los jueves estamos. Ahí lo vamos a llamar a Mariano, así largamos, que hoy tenemos un tema muy lindo para hablar. A ver, buenas, Hola, chingüengüenza. ¿cómo Bueno, andás? tercer semana Sí, que en vez de miércoles vamos un jueves. Se ve que el universo está conspirando para que no salgamos los miércoles, no le está gustando el programa los miércoles. O hay no, algún creo que ente no. o algún ser que se va a perder el programa los miércoles, entonces lo pasa eh, Sí, sí, forzosamente para el jueves. Pero bueno, acá estamos, como dijiste vos, estamos igual. Y otra vez con Nerd a la carta, otra vez el tema lo elegís vos, Chingüengüencha del otro lado, otra vez el tema lo elige la gente. ¿Y ya se cómo está va a volviendo un todos, a clásico todos los que están esto, saludando? Ya se se está está volviendo un volviendo un... clásico el Nerd a la carta. Sí, Y sí, sí. hoy había propuesto un tema más, porque generalmente pongo tres a votación, hoy puse uno más. De todas formas ganó uno que hace rato que lo estoy poniendo, porque los vamos repitiendo, digamos, a los que no salen ganadores, para que todos Sí, escuchen sí. un poco divagar sobre el tema que quieren que hablemos. Y hoy vamos a hablar de juegos, de un tema que es bastante libre, porque son los juegos, videojuegos que te sorprendieron. Ujú. ¿Sí? ¿Cómo te sorprendieron? Puede ser que los viste y te gustó su música, que te gustaron sus gráficos, su jugabilidad, alguna cosa particular del juego, que fuera largo, que fuera corto, algún personaje, así como las películas por ahí o las series te sorprenden por ciertas cosas. Ahora vamos a ver qué juegos a vos Ujú. te sorprendieron, por ejemplo, en tu infancia, en tu adolescencia o ahora en la vida O de ahora adulto, mismo. ¿no? Que Sí, sí. ahora mismo. Eh, y voy a largar, como siempre, dando mi parecer, mi punto de vista, Mientras digamos, que mi vayan experiencia ahí personal, comentando que nosotros mientras que vayan vamos escribiendo. leyendo. Exactamente. Y después también que escriben, siempre decimos en los mensajes, o sea, en los comentarios cuando subamos este video a Instagram, el Instagram TV, y obviamente en YouTube también, ¿sí? Que ahí también Sí, están todos sí. los videitos para que los puedan ver, escuchar en modo podcast también. Se ponen los auriculares y escuchan, así se acuerdan también y hacen un poquito de memoria, porque también está bueno por ahí recordar esos Sí, sí. momentos de vez en cuando. Eh, Ahí me dice, Bueno, hola, el juego ¿qué? Goal 3 es de Family Game, remate fantasioso de... Ah, sí. Bueno, acá lo conocimos ese juego, el Goal 3. Acá lo Ajá, conocimos como Goal 3, pero en realidad está. el juego original japonés era Kunio-kun no Neketsu Soccer League. O sea, con ese nombre. Oh, Kunio-kun no Neketsu Soccer League. siempre cortitos los Que también nombres japoneses. Sí, que también después se reversionó al juego original a Nintendo NES de Estados Unidos, digamos, la versión de norteamericana, como Nintendo World Cup, creo que era Soccer League o algo así, para sacarle Claro, tanta japonesa al nombre. Si acá en Argentina y en muchos países latinoamericanos lo conocimos el juego pirata, digamos, como Goal 3, pero claro. ese Ujú. juego que está basado en la saga, que es una saga de juego, o sea, que se llama Kunio-kun, ¿sí? Que son unos personajes chibi, así bien japoneses, gorditos, con bastante humor, que tenían otro juego también muy bueno que se llamaba River City Ransom, que era un juego beat'em up con toques de RPG. Y había varios juegos de la saga, digamos, había juegos de vóley, nada más que acá no nos llegaron mucho, Claro. pero son muy buenos y muy divertidos esos juegos, y la verdad Eh, que sí, un juegazo acá, el Goal 3.
La pelota se convertía en un pescado, creo, dicen ahí. Sí, depende del equipo que elegías, creo que eran selecciones nacionales, Ujú. había distintos poderes, caían rayos, era muy, muy divertido. Es más, de hecho, hace poco lo emulé en el celular el juego y nada, muy Claro. bueno, muy bueno. Mira, Uno de los mejores toma, juegos del Family, sí, sí, sí. Bueno, bueno, mientras siguen escribiendo sus dale, experiencias y juegos que los sorprendieron, voy a tirar uno que dale. a mí me sorprendió en su momento de niño, que fue cuando entré al Fichín, encima lo conocí en los Fichines de mi barrio. Yo en ese momento Claro. vivía acá en Córdoba, para los que conocen Córdoba Capital, en barrio Alta Córdoba y al frente de la Plaza de Alta Córdoba, que si no me equivoco es Plaza Rivadavia, Ujú. sobre la calle Fraero había unos fichines y me sorprendí muchísimo cuando vi por primera vez al Mortal Kombat 1, la versión Claro. de Sí, arcade. sí. Me sorprendí mucho, primero porque había fila para jugar, era algo que no pasaba en todos Ujú. los juegos eso, era muy de vez en cuando, pasó en su momento, yo ya había visto fila en el Street Fighter, pero cuando vi la fila de Mortal Kombat era mucho más grande y había gente más grande haciendo fila. Cuando yo compré una ficha y dije, a ver, voy a probar este juego. Y tuve que hacer la fila entre gente mucho más grande que yo, en ese momento, yo, Sí. niño chiquito, y vi esos gráficos y decía, claro, en ese momento uno no entendía de gráficos y cómo se hacían los juegos, cómo se hacían, si Claro. eran dibujitos, dibujitos en computadora, cómo era Sí, que sí, sí. metían en una persona como si fuera algo realista, pero a la vez contrastaba con el fondo del juego, que sí estaba hecho por computadora. Y después, hasta el día de hoy, digamos, recién nos damos cuenta de lo que es una pantalla verde, que es algo que está en el imaginario popular, digamos, es algo de la cultura pop, saber Sí. cómo se hacen los efectos especiales de una película, cómo se agregan personas a escenas y todo eso. Y hoy todo el mundo creo que sabe lo que es una pantalla verde y lo que es la captura de movimiento. Sí, sí. Y en ese tiempo fue algo revolucionario. No fue el primer juego de Mortal Kombat que incorporó personajes con captura de movimiento, pero sí fue Ujú. el primero que fue mundialmente conocido, digamos, con ese estilo gráfico. Claro. Una es y otra es la Bien. violencia, porque la primera vez que vi un Fatality quedé flipando, como dicen Sí. los gallegos, ¿viste? Dije, no, no, dije, no, qué mierda es esto, no, 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 me llega a No, ver mi ¿qué vieja, pasó digo, ahí? jugando a Claro. esto, me agarro Una. el cogote, digo, porque, Sí. pero quedé, wow, dije, qué bueno que está esto. Y creo que fue la primera vez que me sorprendí con un juego. Si bien he jugado cosas en Family muy buenas, como el juego que mencionaron ahí Claro. unos chicos, Sí, sí. chicas, eh, no alcancé a leer el nombre de la persona que hizo el comentario, pero si bien me sorprendí con ese juego, también me sorprendí con varios juegos de Claro. Family, pero no al nivel que me sorprendí con Mortal Kombat. Claro. Eh, Sorpresas debo haber tenido muchas. Hoy quiero hablarle de dos o tres, nomás como siempre tiro yo como ejemplo y después te quiero escuchar a vos, además de la gente que está del otro Claro. lado. Sí, sí. Eh, Creo que la siguiente sorpresa fue en la Sega Genesis, o sea, en la 16 bit de Sega, Genesis o Mega Drive, como le hayan conocido, y fue con el juego Comic Zone, que ya lo nombramos varias Sí. veces acá. Pero ¿cómo no Eh, nombrarlo? ¿Cómo no nombrarlo? Porque tiene un estilo gráfico y una jugabilidad única, además de su historia. Sí, Si bien no es un juego tan largo, pero es un juego bastante difícil, duro de sí. jugarlo. Tiene una sola vida el juego, es Lo, una sola lo, vida. lo único que odiaba y por lo que he llegado a sacarlo muchas veces era porque cada vez que morías tenías que empezar de nuevo. Oh, Claro, eh, claro, sí, 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 era su sistema, digamos, de coso, pero sí, era un juego difícil, pero bueno, ujú. pero muy lindo, satisfactory, y me Sí, sí. sorprendió muchísimo el nivel gráfico y el nivel artístico del juego en su momento. Dije, wow, esto parece un juego muy piola de PlayStation, que ya estaba full, Ujú. cuando yo tenía, siempre tuve una generación, y creo que no soy el único, sobre todo acá en Latinoamérica y en Argentina, que siempre tuvimos una Ujú. generación por detrás. Yo creo Sí. que en ese tiempo era mucho más difícil que ahora estar actualizado con las generaciones de consolas, ¿sí? Si Sí, bien sí. ahora siguen siendo caras las consolas,
pero en ese tiempo es como que costaba más hacer el cambio de generación. Entonces Sí, cuando yo sí. tenía el Sega Genesis ya estaba la PlayStation 1 a full y había muchos juegos en PlayStation que eran 3D, pero sacaron muchos juegos en 2D también. Pasa que para esa época lo que importaba eran los juegos 3D, los juegos 2D no le daban bola y la prensa los mataba porque decían, no, para jugar 2D para eso está la Sega Genesis y la Super Nintendo, pero no era lo mismo un juego de Play 1 en Claro. 2D que un juego de Sega o de Super Nintendo en 2D. Sí, sí. Entonces, de todas formas, Comic Zone para mí podría haber sido tranquilamente un juego de PlayStation 1 por el Sí. nivel gráfico y artístico que tenía, la música y un montón de cosas más y la jugabilidad también. Así que ese fue una sorpresa también. Y hasta Em, ahora estoy hablando del tema gráfico, claro, sí, eso te estaba por decir, porque que yo acá metiendo un boca. Buenas, ¿cómo van? Ahí les van echando y van saludando. ¿cómo Em, va? ¿Cómo se llama? Acá cuando hablaron de los juegos de Sega, sobre todo de Family y los que tienen que ver por ahí con deporte, se me vino a la cabeza un juego que yo una vez jugué, porque viste que, bueno, yo cuando era chico, de una época en donde tenía el CD, que hemos hablado también, donde venía el compilado de todos los juegos de Sega. Y lo podías Sí. meter a compu. Y en esa época jugábamos muchísimo, muchísimo. Y hablando de Claro. juegos por ejemplo, de deporte, uno con el que me envicié mucho, 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 y me sorprendió y me encantó, y creo que lo di vuelta como 3 o 4 veces cuando era chico, ¿no? Es el Rock and Roll Racing, un juego que Oh, a mí muy buena me, música. era muy bueno, era muy bueno todo. Y no sé, aparte, ahora ahí tenías 4 colores de autos, pero estabas 2 horas para elegir, y 4 modelos, pero viste, no sabías cuál elegir, los querías tener Claro. siempre a Sí, todos. sí, sí. Me pareció una locura. Cuando era, era chico, y creo que es uno de los juegos que muchas horas me pasó jugando. Y otro de deporte, así que se me vino a la cabeza, que me sorprendió en cuanto a que capaz que no era un buen juego en un montón de aspectos, como me encantaba y ahora me pasé el juego de Sega, me acuerdo. ¿Cuál? Eh, Perdón, se el, cortó un poquito. el juego de vóley, tenía un juego de vóley, Sega, que no me acuerdo Ah, cómo se sí, llamaba sí. el nombre, y que a mí me parecía que los personajes eran re duros, ¿viste? Y se movían, pero me enganchó, no sé por qué, y me pasé también mucho tiempo jugando ese juego de vóley. Hablemos de esto cuando yo tenía 12 años, 10 ponele. Entonces, eh, tiene su tiempo. Y bueno, me engancharon ahí. Tengo otros Street más. Racing de PC están nombrando uno ahí. Ah, se llamaba Street Race. No Street sé cuál Race, es. ese, ahí me mataste porque lo que es PC, digamos, en un momento de mi vida, digamos, no vicié mucho la PC porque yo no tuve PC, digamos, Mm, mucho tiempo. Tuve PC de grande ya. Tenía un amigo que tenía PC y ahí también, ahí va otra sorpresa que me llevé yo cuando conocí Doom. Era una ah, época en la que Doom se hablaba mucho y cuando lo jugué por primera vez, la verdad que esa atmósfera asfixiante, esa música heavy metal, esos el- demonios, esos ruidos fuertes, tiros y la sangre de los demonios y todo, toda esa violencia extrema en un amasijo de píxeles, porque los gráficos que tenía Doom en esa época claro, eh, sí. Acá estoy mostrando un poquito de la eran Street bastante. Race. Eh, es, no sé, como un Need for Speed era, pero de su época, digamos. Ahí no te dice que de qué año es el Street Race. Ahí lo vamos a buscar. Es para buscar un poquito porque yo no lo tenía, pero ahí veo que es de picadas todo eso, y también se habré jugado, digamos, esos juegos de más Al chico. estilo de Need for Speed, claro, quizás Claro, antes, quizás un precursor o quizás salió un poco después del primero. Eh, pero sí, sí, son juegos que
Son juegos que uno se sorprende por distintos motivos. ¿Ves? Yo en Doom me sorprendí, como te digo, por toda la atmósfera que tenía el juego en sí. Y Sí, después hay otro juego que me sorprendió de un poco más grande, eso ya de adolescente, y ese fue, y no por sus gráficos, sino, a ver, era bastante bueno en su época, hoy en día lo ves y envejeció bastante mal gráficamente, porque lo ves hoy en día, es un juego que envejeció mal gráficamente, pero hasta el día de hoy sigue siendo uno de los mejores de la saga, si no es que el mejor, porque hay mucha gente que lo sigue sí. marcando, y es un juego que me sorprendió por la cantidad de cosas enormes que se podían hacer, y ese juego es uno de los mejores juegos de la historia, que es Grand Theft Auto San Andreas, Ah, claro, sí, el sí. cual me sorprendió en su momento muchísimo. Primero, la ciudad, que era enorme, cuando se desbloqueaban toda la zona era enorme, muy grande el mapa, porque estaba conformada por varias ciudades pequeñas. Segundo, la cantidad de vehículos que se podían manejar. Tercero, que contra su entrega anterior, Vice City, en esta sí se podía nadar, digamos, el Sí, agua no te mataba, como a Tommy Vercetti ujú, de Vice City, sí, el sí. protagonista. Carl Johnson sí podía nadar, podía bucear, podía manejar lanchas, motos de agua, helicópteros, aviones, tanques de guerra, había un sinfín de vehículos de NASCAR, motos, había mucho para hacer, podías entrar a, a salones recreativos y había minijuegos, había pool, Sí, sí. se podía jugar al pool, Sí, podías me acuerdo. ejercitarte en un gimnasio, podías aprender artes marciales, podías Ujú, manejar taxis, podías manejar patrulleros, se podía hacer muchísimo, muchísimo más allá de la campaña principal del juego, que era bastante larga. Había misiones que eran sí, medias pedorras, vamos a decirlo así, pero también había misiones que estaban sí. copadas, que eran muy divertidas, y había otras que estaban buenas, pero eran súper difíciles. Entonces, Grand Theft Auto a mí me sorprendió, el San Andreas me sorprendió por la cantidad de horas y de cosas que podías hacer, más allá de la campaña principal. Claro. Era zarpado, Sí, te sí. podías cortar el pelo, te podías cambiar la ropa. Y Sí. podemos estar capaz una hora hablando de ese juego, pero me sorprendió y cuando yo lo toqué tenía creo que 18, no, 19, Claro. 20 años y fue una cosa que la verdad que me dejó de cara, te digo la verdad, me dejó Sí. absolutamente de cara. En el Claro. grande puede ser que haya unos easter eggs de esos mensajes, sí. En todos los grandes autos hubo easter eggs, sobre todo en el San Andreas, creo que es uno de los juegos que más easter egg tiene de la saga. Había muchísimo, muchísimo para ver. Muchísimo para ver. Tenía mucho contenido, contenido adicional. Eso es lo que tenía de bueno Claro. el San Andreas. Y después, otro juego que me sorprendió mucho, ya ese casi en el fin de... Al principio de la vida de la consola salió más o menos el juego, pero yo lo jugué casi cuando ya estuve a punto de vender la consola, porque ya estaba muy a tope la PlayStation 3. Ujú. Eh, lo jugué, le di una oportunidad tarde, y es un juego que me sorprendió muchísimo, no solo la jugabilidad, porque si bien era un hack and slash, ya había otros hack and slash como Devil May Cry, ¿sí? Ya había Sí. jugado otras cosas muy copadas del género, pero me sorprendió mucho el nivel gráfico, la historia y un montón de cosas, y ese juego fue God of War, sobre todo Uh, el segundo sí, God sí. of War para la Play 2. Había escenas y partes del juego que yo decía, pero esto parece un gráfico de la Play 3, porque la Play 3 estaba en el mercado hacía rato. Y Claro. yo miraba God of War 2 y decía, viejo, pero esto parece un juego de otra generación de consolas, esto parece un juego de la Play 3. Y fue un juego que me sorprendió muchísimo, la música, la historia, la jugabilidad y sobre todo a nivel gráfico. Y creo Sí, que esos sí. fueron los que más recuerdo yo que me hayan sorprendido por algo, esos juegos. Sí. Yo creo que el God of War Ahí no sé fue si el vos te 2. acordás algo nomás. El 2 fue el único de esa saga que jugué. Yo más de grande, viste, yo no seguí jugando tanto por diferentes cosas, Mm. digamos, pero creo que esa saga, el God of War, fue el 2 el que me jugué y una locura, me encantaba. Eh, eh,
que he jugado, sí, me acuerdo, también uno con el que me pasé horas y horas y horas de vicio era el Medalla de Honor, el primero de todo. Que por ahí hoy lo ves hoy en día y parecen muñequitos de cartón, cómo se mueve, que se le ve el arma, ¿viste? Pero, pero cuando yo lo jugaba, eh, me acuerdo de haber pasado mucho, me gustaba, me gustaba muchísimo también. ¿Cuál juego, Eh, perdón? el Medalla de Honor, pero el Ah, el primero, de los donos. Sí, sí, el primero. El primero, sí, sí, sí. ya. Es que fue uno de los juegos que más éxito tuvieron en su momento, sobre todo en el género este bélico. Y si Ujú, no fue el primero, pero fue de los claro, pioneros, digamos, antes que Call of Duty, que claro. empezara la saga Call of Duty, Medal of Honor fue de los primeros que hubo. Muy buen juego, tenía su modo también para jugar online contra otros Sí, sí. jugadores, al estilo Half-Life o Counter-Strike o Quake Arena o un montón de juegos de ese estilo. Los juegos que estás nombrando. Que también se pusieron muy de moda en su tiempo y hasta el día de hoy siguen estando, digamos. Ese tipo de Sí. juego bastante de moda porque está buenísimo meterse en un escenario a reventarse tiro con tus amigos, estaba muy genial. Por ahí te hace enojar cuando lo haces contra desconocidos, ¿no? En algún server online, ¿no? Hoy en día que está muy de moda y que casi no se tolera un juego en el que no puedas jugar online por internet contra otra gente, porque Claro, eso también es algo de hoy en día, digamos, que vos decís, hoy en día cualquier juego es como una exigencia mínima que tiene que tener un modo multijugador online. Si no, claro, ya sí, no quedan juegos que se hagan para jugar en solitario o con un amigo pero al lado, con el otro joystick. sí, sí, sí. Y es algo, ahí está saludando al Fede Salinas, un Fede, y saludo ahí, Vara Vara, Janina también. también. No sé si estoy leyendo bien, están saludando. Un, Buenas, sa- ¿cómo un, andan? Perdón, un, vamos, pero. un saludo a todos ahí. Y bueno, estamos hablando a los que recién se suman de juegos que te sorprendieron en algún momento de tu vida por algo, por la música, por los gráficos, por la jugabilidad, por el nivel de violencia, por el nivel de lo que sea. Ahí ya El, tiré yo los que más me sorprendieron a mí. el El circo, Circus era lo más. sí, El Circo Charlie. Bueno, ese, esos son juegos clásicos. Esos un son juegos clásicos que si bien son clásicos, eran bastante sencillos, pero en la época, digamos, era mucho el fruto, esos juegos simples, pero con distintos niveles, porque si bien vamos a la época en la que salió ese juego puntualmente, estábamos acostumbrados a juegos de una sola pantalla y que en la ujú, misma pantalla había que, muy al estilo Space Invader, digamos, claro, deshacerse de enemigos y se repetía y se repetía y se repetía ad infinitum hasta que lograbas una cierta cantidad de puntaje, pero eso era el juego. En sí, este sí, caso era un juego con varias pantallas, entre cada pantalla cambiaba mucho la jugabilidad porque no era lo mismo saltar con el leoncito entre los aros de fuego, después hacer el equilibrio en la cuerda floja saltando los las monitos. De- Después de trampolín en trampolín con el pelis, burro, con la yegua que iba corriendo. El otro era entre las pelotas. Tenía que ir saltando de pelota a pelota, de sí, pelota gigante, tipo la de Kiko. sí. Y el otro creo que era con lianas y tenías que saltar a tipo camas elásticas, que ese era Ay, eso no, bastante jodido. pero no me acuerdo ese nivel, Creo pero que Creo que ese era el último nivel de todo y era claro, muy duro, muy duro. Los otros tenías un patrón, un parámetro para pasarlo claro. relativamente, no fácil, pero la podías llegar a pasar, pero el último nivel era durísimo. Ujú. Pero sí, hay muchos juegos de esa época clásico que hasta el día de hoy en el imaginario de la gente quedó asentado, digamos. Sí, sí, ese juego No más sé si querés, entera, no sé digamos. si querés agregar alguno más.
Mira, y ver, la verdad, en cuanto a mí que me hayan sorprendido, y yo he jugado muchísimo, creo que podría estar nombrando juegos que creo que todos los que me he enviciado ha sido porque me han sorprendido en algún punto, o podemos contar alguna anécdota o algo. Eh, Aguante el Wonder Boy, dice ahí. El Fede, bueno, el Wonder Boy, un juego que ha tenido su polémica también. Eso podríamos hablar en otro video, también el tema de las Dale. copias de videojuegos a otros, pero es el juego de Hudson Soft, que son los creadores de Bomberman. Claro. Copia Un u juegazo también, un juegazo. ese tiene que ser un tema ahí. Copia u homenaje. Para el próximo. Copia o Ahí va. homenaje para el próximo video, por ahí podemos Es un tocar ese tema. hablar. Y Eh, también en el mismo bloque podríamos hablar del alumno que superó al maestro, porque también hay ah, muchos casos de juegos que se vieron en el espejo de otro juego y terminaron superando, por lo menos no capaz del todo, pero en algún cierto momento superaron, digamos, a su inspirador, por así decirlo. claro. Sí, sí, están re bueno. ¿Sabés qué te tiro acá, entre paréntesis, porque nos estamos yendo un poco el tema? Pero un día Mm. habría que meterse en esos mensajes ocultos dentro de los videojuegos. Ese tema de teorías conspirativas, viste que hay videos, hay muchos videos en internet sobre todos los mensajes ocultos de los juegos que están bastante interesantes. Hay mucho y estaría bueno hacerlo por el lado nuestro, que es el lado de la nostalgia, y siempre tratar de Sí, desbloquear un recuerdo de la gente que está del otro lado viéndonos, escuchándonos, para sí. que ustedes también interactúen y ustedes nos digan, vos que estás del otro lado, nos digas de qué juego te acordás. Por ejemplo, hoy, el tema de hoy, en el video que vamos a estar colgando después en el Instagram y en el YouTube, que me digas qué juego te sorprendió a cualquier nivel, gráfico, jugable, de música, de lo que sea. Em, que quiero que quede claro, digamos, que esto es una conversación para eso, para desbloquear esos lindos recuerdos de que teníamos de chico de esos momentos que pasamos frente a la consola, por eso hablamos de esto, ¿no? Por eso nos gusta que también comenten y digan todo. Creo que se trata de eso, sigo hablando de cosas que nos gustan y nostalgia. Bueno, es que así es, tal cual. Sobre todo los que lo escuchen después y antes de dormir o mientras estén haciendo algo. Así que bueno, por hoy creo que eso estamos. Ese es el tema, era el tema de hoy. Ahí están comentando el juego de los Pitufos, que era de los Ah, 80 y era épico. Es un juego que no es muy bueno, pero sí tiene un cierto grado de nostalgia por el gente. ujú. Eh, y bueno, los leemos chicos en YouTube, los leemos cuando colguemos el video en Instagram. Y la semana que viene vamos a ver si volvemos a los miércoles, que es el día normal, digamos, que tendremos que estar. Y bueno, Pero no se olviden que si volvemos el miércoles, el martes hacemos la votación para ver de qué hablamos el miércoles que viene en la Nerd de la seguro. Carta, Retro Gaming. Nos vemos, Eh, muchas gracias por participar. nos vemos y gracias Mariano por hacerlo, sabiendo que estuvo resfriado Mariano, así que se prende igual siempre a hacerlo. Así que tírenle muchos besos, abrazos y energía para que esté de 10. Eh, Gracias y bueno, nos vemos el próximo programa. Nos Adiós. vemos, chao, chao.